Dice la Escritura lo siguiente: entonces le soltó a Barrabás, pero Jesús lo mandó a soltar y lo entregó para que lo crucificaran. Estoy leyendo la versión internacional, que seguramente se me va a leer. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas que se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron la mano, el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él: «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. «Salvó a otros», decían, «pero no puede salvarse a sí mismo, y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él». Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: «Yo soy el Hijo de Dios»? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: «Elí, Elí, lama sabactani», que significa: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Amén. ¿Qué palabra esta? Y quiero hablar un poquito de la cruz y su importancia. La cruz y su importancia. Un emblema, para introducir con este tema, un emblema es un símbolo que explica su significado. Puede ser de una ciudad, puede ser una asociación o personas. Por ejemplo, la balanza es el emblema de la justicia. La balanza es el emblema de la justicia. La paloma es el emblema de la paz. Hablar de la cruz es hablar de los inicios del cristianismo. ¿Cuántos dicen amén? Desde la crucifixión de nuestro Señor, entre todos los emblemas del mundo, ninguno es admirado, es glorificado y adorado como la cruz. Fue el instrumento del sufrimiento y muerte de nuestro Señor. En todas partes hay una cruz. Hay muchos que andan con crucifijos.
en muchos lugares, en los templos católicos, en cualquier lugar hay una cruz. Aquí hay una cruz caída, allá hay otra cruz. Es nuestro emblema simbólico profundo y que nos identifica que somos seguidores, que somos cristianos, seguidores de Cristo. Por lo tanto, es el emblema más extraordinario de la historia, es el más importante. Dicen amén, hermano. Fue el instrumento de nuestra salvación también. La historia de la cruz se remonta a la India y a China. ¿Sabían eso? Mucho antes que Cristo ya existía la cruz, ya existía esa cruz de maldición para acabar con los malhechores, con aquellos que no estaban de acuerdo con la moral y ética de la convivencia. Y muchos morían crucificados. Era el sufrimiento máximo para aquellos condenados el ser crucificados. A veces pasaban 2 o 3 días antes de morir con un dolor extraordinario, pero a veces pasaba una semana y estaban agónicos allí en la cruz, derramando sangre y con apenas una respiración, hasta que se iban apagando con dolores intensos. Era la cruz, esa cruz ensangrentada. Incluso hasta una semana antes de morir pasaban crucificados. Era lo más horroroso, lo más malo y feo. Era un espectáculo de dolor y era un espectáculo de angustia estar allí en la cruz. Y en el tiempo de Constantino, por allá en los años 400, Constantino se hizo llamar cristiano. Algunos dicen que se hizo cristianos, otros que solamente confesaba la fe, pero que no era cristiano. La cuestión es que él, cuando tomó el mando, abolió la crucifixión. Desde ese tiempo, desde ahí, este instrumento de tortura fue abolido. Y luego en las naciones, la cruz pasó a ser símbolo emblemático del cristianismo. En la Cruz Roja, ¿cuántos han escuchado hablar de la Cruz Roja? En la Cruz Roja se ha vuelto un símbolo internacional de buena voluntad y ayuda a otras personas. Ahora, quiero señalar lo siguiente. Ayer, mientras estaba anotando todo esto, no está muy bien decir que los judíos crucificaron a Cristo. Se decía que eran los asesinos de Cristo, los judíos. El que puso y dio su vida por nosotros fue Cristo. Por lo tanto, todos nosotros también tenemos una responsabilidad y somos parte de su muerte por la rebelión, por el desacato al señorío de nuestro Señor. Fuimos responsables también, todos los que estamos aquí, toda la humanidad, de la muerte de Cristo. Y para ser salvos tenemos que pasar por la cruz. Amén. Porque somos pecadores. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y Romanos 5:8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, el significado de la cruz es demasiado grande, es infinito en realidad. Y hay algunas dimensiones que yo quiero señalar de la cruz. Primero, la amplitud de la cruz. La amplitud de la cruz. El amor de Cristo se manifiesta en la cruz
todo el mundo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayer se encontró, a ver si Marcos se acuerda, se encontró Marcial, ayer o antes de ayer, con un chico. Ayer me comentaba, me dijo, ¿sabe, pastor, que me encontré con una persona y el Espíritu Santo no me dejaba tranquilo? Me bajé del auto, fui, lo miré y no lo conocí, pero yo tenía una palabra para él, que era Juan 3:16. Juan 3:16. Y se la recité, y dice, y se largó a llorar. Una persona delgada, y después me di cuenta que este chico había estado en Betel, pero que estaba totalmente demacrado, porque había vuelto a hacer lo que no tenía que hacer. Pero mira lo que es Dios. Le habla a Marcial, va y le habla a este joven con amor, con la gracia, porque de tal manera amó Dios, no me acuerdo cómo se llama el chico, y le dijo, yo te conozco. Sí, le dijo, yo estuve con Marcos en Betel, pero volví a caer. Y lo que hace Dios, que nuevamente le sale al encuentro. ¿Para qué cosa? Para recuperarlo una vez más. Y la única manera de recuperarlo, escúchenme bien, es esto, es pasar nuevamente por la cruz. No hay otra alternativa. La recuperación de los seres humanos es una obligación, pasar por la cruz de Cristo, porque ahí está el arrepentimiento, ahí está el sacrificio, ahí está la sangre inocente derramado por toda la humanidad. Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a Jesucristo para recuperar lo que un día se había perdido. Y Cristo lo vino a recuperar, se despojó de toda su gloria, de todo el derecho que tenía de estar con su Padre Dios, con ángeles, con arcángeles, con todos hermanos allá. Se hizo hombre y vino a morir en una cruz, la forma más maldita de morir y de sufrir. Y lo que Él sufrió no fue solamente físicamente, sino que fue psíquicamente, su alma, su intelecto, su voluntad, su estado emotivo. Fue tan fuerte todo eso que en un momento Dios Padre se apartó de él y él le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios Padre no podía transar con el pecado de toda la humanidad, porque era un Padre y un Dios santo. Y en ese instante, tu culpa, mi culpa, tu pecado, mi pecado, Cristo lo estaba cargando en esa cruz. ¡Qué extraordinario! No había ningún plan B, era el puro plan A de los inicios de nuestro Dios Padre que quería tener una gran familia de muchos hijos, pero que Adán y Eva echó a perder el plan A. Y Dios quiso recuperar el plan A través de Cristo, enviándolo para decir, recupera al mundo para mí. Pero ellos tienen libre albedrío. Sí, tienen libre albedrío. Ellos tendrán que escoger si van a pertenecer a este diseño, a esta familia que yo quiero tener para mi gloria, decía Dios Padre. La amplitud de Cristo es todo el mundo. Se manifiesta en la cruz. El amor de Cristo se extiende al África, al Asia, a Latinoamérica, a Europa, a todo el mundo, con o sin religión. Es el amor incondicional de Dios Padre a través de Cristo. Pero hay que pasar por la cruz. Si no, te haces un religioso más o una religiosa más. Hay que pasar por la cruz. Él nos dice desde la cruz, te amo, te amo, te amo. Esta dimensión de la amplitud de Cristo es tan inmensa, tan grande,
que Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La segunda dimensión es la longitud de Cristo. La longitud de Cristo no tiene medida. ¿Sabes tú que el arca de Noé medía 137 metros de largo? El arca de Noé. El templo de Salomón medía 27 metros de largo. Si construyes una casa, también tiene medidas. Este gimnasio tiene medidas. Tomamos un metro, tomamos una wincha y tomamos la medida. Pero ¿cómo mides de lado a lado el amor de Dios? ¿Cómo se mide la longitud del amor de Dios? Solamente en la cruz. No puedes medirlo de otra forma. Ahí se mide el amor de Dios Padre. En la cruz del Calvario, que Cristo se hizo hombre, se hizo niño, creció hasta los 12 años, se hizo hombre a los 12 años y empezó a estar con la gente sabia, comillas, porque él era el sabio de los sabios de la época siendo niño. Pero después, a los 30 años, tuvo que cumplir su llamamiento y ejerció su servicio, su ministerio con todos. Y a los 33 empezó la cruz para él, el sacrificio, la renuncia. Dice el apóstol Pablo allí en Efesios 3:19 que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. No tiene medida el amor de Dios. Sobrepasa todo conocimiento. Como dice ahí, el amor sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Tú y yo merecíamos morir, merecíamos el infierno y merecíamos el juicio de Dios. Pero el amor te abrazó y por eso estás aquí en esta mañana. Pero hay un mundo que está perdido. Hay un mundo que se va al infierno y a veces se habla poco del infierno. Y toda persona que no reconoce a Cristo como Señor y Salvador se va al infierno. Por más religión que tenga, por más filosofías, comillas, cristianas que profesen, si no reconocen a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, entonces están perdidos. Pero nosotros que hemos conocido el amor de Cristo, la amplitud de su amor, la longitud de su amor que no tiene medida, entonces yo escojo ir y predicar el Evangelio a los necesitados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La semana pasada salimos todos a la calle. Vamos a salir una vez al mes todos allá y fuimos por allá a República de Chile a una plaza. Todos, ¿cómo van a salir? Con una guitarra de palo nomás. No llevamos equipo, no llevamos nada, salimos nomás a evangelizar. La gente tiene hambre de escuchar la palabra del Señor. Y muchos ahí repartíamos volantes, se hizo una obra, todo rápido como lo hacíamos antes, que no planificábamos tanto, salíamos más a predicar el Evangelio y la gente se convertía en la misma calle. Hermanos, porque la amplitud y la longitud del amor de Dios es tan grande que a través de tus labios, a través de tu mirada, a través de tu respiración, a través de tus manos, Él se quiere movilizar a través de tus pies. Tú eres los pies de Cristo, tú eres las manos de Cristo, tú eres la mirada de Cristo. Por lo tanto, la gente está esperando y está gritando en su fuero interior: ¿dónde está la iglesia? Y tú tienes que decir: Señor, heme aquí está la iglesia caminante, la iglesia militante, la iglesia triunfante ya está en los cielos. Muchos pastores que dieron la vida por el Señor son triunfadores, ya están allá. Pero la iglesia militante sigue acá caminando todos los días. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos
y son tiempos finales y ya no queda tiempo. Un pastor a la 1 de la mañana fue despertado y Dios le dice: ya no hay tiempo. A la 1 de la mañana se levantó, hizo un video en forma inmediata y obedeció a Dios y lloraba diciendo que ya no hay tiempo. Estuvo hasta las 5 de la mañana. Al otro día tenía que ir no sé a qué parte de otros países, todo, pero a él no le importó absolutamente nada. No le importó nada. Iba a decir Francia y Argentina. Porque había una prioridad en su vida. Dios le estaba hablando que el tiempo es corto y que la iglesia tiene que cumplir su proyecto aquí, tiene que cumplir con responsabilidad la extensión de su reino. Amén, hermano. Tienes que hablar de la cruz, tienes que hablar de la sangre inocente derramada, tienes que hablar de la sangre preciosa que se fue derramada en el Gólgota. Preciosa no solamente por el color que tiene, sino por el valor que tiene de limpieza, de purificar los corazones, de que cuando tú te entregas a Él, te humillas delante de Él, Él te abraza con un amor paternal y te hace propiedad de Él. Perteneces a Él y cuando uno es propiedad de Él, tiene los beneficios de papá. ¿Sí o no, hermanos? Tenemos los beneficios de Él porque somos hijos de Él y como Él es un Padre bueno y no deudor de nada, Él cumple el rol de papá. Y un rol de papá provee, un rol de papá intercede, un rol de papá lo protege, lo cubre, está con Él, lo toma de la mano, lo consuela, lo alienta, lo levanta y cuando la fe se arrastra del hijo por el piso, viene Dios Padre y te levanta nuevamente y vuelves a respirar la presencia de Cristo en medio de tu casa, habitación, en medio de tu vida en particular, porque Él te escogió para estos tiempos. Son los tiempos más, yo digo, extraordinarios que vamos a vivir. Estamos esperando un advenimiento especial, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cristo habita dentro de nosotros, lo creemos porque Él está en nosotros, con nosotros. Él habita dentro de nosotros, pero ¿saben lo que precisamos? Es la manifestación real del Espíritu Santo, la manifestación con los dones ministeriales, con los dones carismáticos, para salir a la calle y causar un impacto, que seamos una fuerza de agitación espiritual con poder, con unción, donde los enfermos sean sanos, donde los endemoniados sean liberados. Pero para eso primero hay que salir. Eso es lo primerito, porque estando aquí o estando en Rancagua encerrados todos allá, no sabemos mucho, aunque lógicamente que sabemos, entre comillas, la necesidad del prójimo. Pero el hecho de salir afuera, tú te das cuenta que hay muchas ovejas descarriadas sin pastor. Y que hay mucho pueblo, más diría yo, que un día conoció a Cristo, pero que están afuera. Van a volver aquí, van a volver a Rancagua, van a volver en todas partes. Van a volver. El hijo pródigo volvió, porque conocía del amor de su papá, conocía lo que tenía el padre en su casa, conocía de la riqueza que había. Se fue, pidió su herencia, comió con los cerdos, pero después volvió en sí y dijo: iré a mi padre y le confesaré que fui indigno. Y cuando el padre lo ve, sale corriendo y lo abraza. Culturalmente no podía salir corriendo porque las polleras le llegaban hasta acá, pero él, para correr, abrazar a su hijo, tenía que levantarse los vestidos, y fue y lo abrazó. Así va a tener que ser, hermanos. Va a llegar gente que un día se fue y vamos a tener que abrazarles, ¿sí? Y vamos a tener que reconocer las virtudes que también tienen. Vamos a tener que honrarles también. Cuando nos empezamos a honrar todos el uno con el otro, la iglesia se va así y va creciendo, porque somos campeones, sobre todo en cultura chilena, para encontrar los defectos del prójimo y no las virtudes.
Eso pasa en las familias, el esposo con la esposa, que me dijiste, que no te dije, que aquí, que allá y toda la cosa, que hoy día amaneciste fea, que hoy... Los defectos. ¿Ah? Eso es mentira. Siempre tienes que decirle a tu esposa que es bonita, que es hermosa. Después, si quieres, te confiesas con el Señor, pero hay que buscar las virtudes que cada uno tiene. Ya, hermanos, a que no me vaya para otro lado de la familia, ¿no? Y la otra dimensión es la altura de Cristo. La altura de Cristo. Uno puede caer en lo más profundo del abismo, en lo más profundo del pecado, del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia. Pero si pasas por la cruz donde hay sangre preciosa y te arrepientes, esa cruz te lleva a la altura de los cielos. Y nuevamente te conectas con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento. Creo que hay 28 profecías que hablan del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. La que más me impacta a mí es Isaías 53 del 1 al 7. Isaías 53 del 1 al 7, que lo vamos a leer aquí. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Creció, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos. Y el 7, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. ¿De qué estaba hablando el profeta Isaías? Estaba hablando de la crucifixión de Cristo. En Levítico, en el Salmo también se habla mucho de esto. Pero este pasaje es el más extraordinario, que resume realmente lo que el Maestro iba a pasar en la cruz del Calvario. A veces no se revela y no ha sido revelado, y quizás intelectualmente, racionalmente se ha entendido lo que es la crucifixión. Pero cuando viene una revelación, a ti es diferente, porque tú lloras delante de Dios y valoras lo que el Maestro hizo en la cruz. Y no es un llanto solamente emocional, sino que es un llanto que te sale desde adentro y que provoca emociones, por supuesto. Es que tú estás experimentando un cierto grado de revelación del significado de la cruz, de la sangre, del dolor, de la aflicción, de lo psíquico que vivió el Maestro. Entonces uno tiene que valorar tanto todo esto. Ese mensaje del crucificado hay que anunciarlo. Hay que anunciarlo. Y este hermano, cuando dijo que Dios le había dicho, el tiempo es corto, y él pensó en forma inmediata en los parientes. Y dijo, mis parientes no se van a ir contigo. Y él tiene mucha gente a través de todas las naciones. Pero él se conmovió. Y
¿saben lo que ha pasado? Nosotros tuvimos una cena con un grupo que tenemos con líder el día jueves, que son harta gente, deben ser unos 30 hermanos. Pero de ahí estamos predicando, estamos exhortando, dando directrices para que salga la evangelización. Pero lógicamente que teníamos que ser nosotros primeros para dar el ejemplo. Hay otros que tienen vidas, pero nosotros quisimos ir a los parientes y se han entregado 4 personas al Señor. Estoy hablando de este año que está pasando. Y de repente Lidia sale y dice: Adolfo, ¿sabes que yo voy a ir a predicar nomás a las vecinas? Porque hemos mandado gente para allá y todos dicen después, esta gente es tan complicada, y tiran la toalla. Es fácil tirar la toalla, ¿no? ¿Ya? Cuando no era receptivo de la gente. Y Lidia empezó a insistir. Mandamos primero un matrimonio. Dijo Adolfo: no doy más con esta gente, es demasiado complicado. ¿Quién dijo que la gente del mundo era tan linda así? No, si Dios vino a lo peorcito, hermano. Y Dios nos sacó a nosotros. Díganme si no somos problemáticos los seres humanos. En todas partes el ser humano es lo más problemático que hay. Trabajar con gente es cosa seria. Se ha hecho un estudio, queridos hermanos, un estudio que hay 2 profesiones, que la primera no sé, a nivel mundial, que son los que más causan estrés. Parece que el profesorado una y el otro los pastores. Y a veces no se valora eso. Así que, ¿por qué? Porque tú empiezas a cargar con una persona, con la otra persona que tiene este problema, que tiene un problema económico, que está enferma, que sabes que tiene un cáncer, que sabes que estos matrimonios ya parece que ya no da más, y tú te acuestas pensando en eso y te levantas pensando en eso. Es así, queridos. Se va cargando todo para allá. Este hermano tenía tanta necesidad de predicarle a los parientes. A mí me nació tanto, dije: Señor, hay que predicarle a mi gente. Estamos ganando gente por otro lado y los parientes. ¿Qué de los parientes? ¿Qué del esposo que no se ha convertido, de la esposa, de los hijos, de los padres que no se han convertido? Y Dios me empieza ahí. Así que partimos, se entregaron a Cristo, se bautizaron. Hay 2 en Barbecho, se entregaron a Cristo para bautizarlos. Y llega otro hombre. Mira lo que pasó con él. Hace un tiempo atrás llegó a la casa. Llega a la casa y golpea allá en el campo. Me dice: pastor, sí, me vengo a entregar al Señor. Mira, ¿qué es lo que va a pasar en este tiempo? Que gente va a golpear tu casa porque tiene necesidad de ser llenado ese vacío existencial de acá que está vacío. Y la gente va a llegar y se va a entregar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Y de qué le vamos a predicar? De la cruz. De la cruz. Qué importante es la cruz. Ayer estábamos trabajando en la parcela, levantando unas carpas ahí urgentes, porque no podíamos hacer culto ya en la catedral. ¿Ya? Y dijimos: oye, empecemos acá, total, hasta el verano. Pero el sol está harto fuerte, ¿no? Así que levantamos unos palos y pusimos allá una malla, ¿cómo se llama? ¿Rachel? Ya no sé cómo se llama, ya. La cuestión es que pusimos de esa, pero de la buena, no de la negra ni esa verdecita, porque pasan muchos los rayos solares, pero esta cubre el 90%. Así que la pusimos entre todos y nos dimos cuenta que nos quedó bonita. Y yo dije: este es el tabernáculo. Y nos juntamos ahí. Y vamos a seguir juntándonos ahí. Yo no sé por qué te estaba contando esto. Claro. Y sabes que teníamos bautismo ayer. Se bautizaron 10 personas. Al aire libre, trajeron los familiares. Después una persona al final se entregó al Señor. Hermanos, tenemos que hacer la obra. ¿Qué va a hacer la iglesia? Dicen algunos: oye, pero si viene esta agenda 2030, ¿qué va a hacer la iglesia? La iglesia lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer.
y lo que tiene que hacer es trabajar, es proclamar, es formar y enviar nuevamente y hacer lo mismo, predicar el Evangelio, bautizar a los que creen y discipular a los que son bautizados. Esa es la síntesis de Mateo 28, del 18 al 20, que toda potestad me da en los cielos y la tierra. ¡Vayan! No se queden, vayan y hagan discípulos. Y la etimología griega es esta: mientras van proclamando el mensaje de Cristo, no se olviden, dice él, de hacer discípulos. De formarlos, de equiparlos, de ajustarlos, de elaborar a la gente. ¿Para qué cosa? Para que vayan, no para sacarle tanto filo ni tanto brillo, porque después no pueden mover a la gente, y cuando no pueden mover a la gente se vuelven religiosos, y cuando se vuelven religiosos se vuelven críticos, se vuelven chismosos, murmuradores. ¿Por qué? Porque no han proclamado el mensaje del reino de Dios. Díganme un amén. Porque es así, hermanos. Entonces la iglesia que no se moviliza, como dijo una vez un hombre, se fosiliza. Se fosiliza. Yo tengo un problema aquí al hombro que se llama este síndrome de no el manguito rodado, de otra cosa, capsulitis adhesiva, que es algo peor, ¿ya? Entonces me dicen allá, me decía un fisiólogo, me decía, si no mueve el brazo, después va a quedar así. Tiene que hacer ejercicio todos los días. De repente me salen unos gritos porque hay un movimiento que no puedo hacer, que no puedo hacer, que me sale fuerte, porque es así. Y el brazo se puede poner rígido, pero si tiene movimiento, no se va a poner rígido. ¿Sí? Cuando la iglesia no se moviliza, se pone rígida, queridos. Se pone religiosa completamente. Tenemos que ir a proclamar el mensaje del reino de Dios, el mensaje de la cruz. Mira, 700 años antes lo había profetizado el profeta Isaías. En esa agonía del Señor Jesús en la cruz, estaba solo, estaba olvidado de sus amigos, incluso de Dios Padre, que se separó de él por un momento. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todos saben por qué. Porque Dios no tranza con el pecado, Dios Padre. Y era a través del Hijo que estaba cargando todos los pecados que fueron, que eran y que iban a ser. Todos los pecados. Y ahí ingresamos nosotros, diciendo, Señor, ten piedad de nosotros. ¿Quién de aquí? Todos somos pecadores arrepentidos. Y de repente viene el tentador y estimula las obras de la carne y tenemos una reacción ahí. ¡Oh! ¿A quién le pasa eso? Nos pasa a todos porque somos humanos. Somos humanos. Y Dios, en su infinita gracia y dádiva de Él nos comprende y nos sigue amando como hijos. Y de repente nos resbalamos y andamos, y anda la fe, anda tambaleándose la fe, toda la cosa, y el Señor nos agarra nuevamente y levanta la fe para seguir adelante. Oh, aleluya, y seguir caminando en la presencia de Él. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que volver a la cruz. Tiene que ser revelada la cruz en nosotros, querida familia. Yo lo que era que mientras estábamos trabajando en la parcela, yo me iba a la oficina, porque la oficina no se quemó. Me iba a la oficina para allá y estaba escribiendo todo esto. Y después volvía para allá para ayudar a los chiquillos. Habían como 20 personas trabajando. Así es que tuvimos que parar 16 procesos rochizos, allá sumamente duro. Y después de parar todo eso, empezamos a poner toda la cosa ahí. Así que después los hermanos encontraron bonito todo lo que quiero, y en la tarde algunos se acercaban, Adolfo, tenemos que extendernos un poco más para allá, porque había bastante gente allí. Pero lo que yo quiero decir, que en ese momento cuando yo me iba a la oficina, yo me estaba ministrando. ¿Sabes de qué? De la cruz. De la cruz. Y lloraba delante de él y decía, la cruz, Señor, por favor. ¿Cómo sufriste por la humanidad? ¿Cómo sufriste por mí, Señor? Por mi esposa, por mis hijos. Y luego le daba gracias. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por la nuera, por los yernos. Gracias por los nietos, por las nietas, Señor. Por favor, Señor, por favor, que el reino tuyo los siga abrazando a cada uno de ellos. Y luego me paraba, iba para allá a trabajar otro rato.
Y después volví otra vez a la oficina, porque tenía que terminar este mensaje. Y yo decía, la cruz, Señor, qué importante, la cruz de Cristo. Padre, perdónalos. ¿A quién le dice eso? A Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes? Los soldados. No saben lo que hacen. Todo mi pecado y el tuyo lo cargó nuestro Señor. Vinagre con hielo le intentaron dar, lo leímos recién, para que Él lo probara, para que Él lo bebiera. Solamente Él lo probó y dijo no. ¿Saben lo que produce el vinagre con la hielo? Produce un sedante para calmar los dolores. Y Jesús dijo no. No. Lo mismo que pasó con Pedro, cuando Pedro le cortó la oreja al soldado. Y Pedro quería ayudar a Jesús. Y Jesús va y le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión tenía 6.000 soldados, la legión romana. Multiplica 12 legiones por 6.000, 72.000 ángeles. Yo creo que desenvainado. Vamos al rescate del Maestro. Pero el Señor no clamó a Dios Padre porque tenía que morir por ti y por mí, porque tenía que sufrir por ti y por mí, porque tenía que derramar toda la sangre inocente por los pecadores. No quiso, no dijo no. No quiero beber y no quiero ángeles tampoco, porque tiene que cumplirse el proyecto de Dios Padre. Él murió por la humanidad y la humanidad sigue viviendo a su forma y a su manera. Y la responsabilidad nuestra es mostrarle a la humanidad la cruz. Tenemos que volver a la senda antigua es volver a los inicios, volver a los orígenes, volver a predicar el Evangelio. Mira, volver a amar a Jesús de la cruz, pero no quedarse ahí, sino que amar al Cristo resucitado también, porque venció a Satanás. Amén. Pero volver nosotros a exteriorizar el amor de Dios Padre, ese amor que está dentro de ti. Y tú dices, pero no se me nota. No se te nota porque tienes que pedir la revelación de Cristo. Porque tú tienes acá dentro toda la gloria. Ya te bendijo con toda bendición. Padre, la gloria que me diste, yo les he dado la gloria. El cabod, la doxa que tú me diste, yo se las di a ellos. La calidad de vida, yo les di a ellos. ¿Y para qué nos dio todo eso? ¿Para qué vamos? Y otra cosa te voy a señalar. El fruto del Espíritu está en ti. Hay amor, gozo, paz, dominio propio. Pero tú dices que no se me nota. Claro, es porque ahí es donde está la cuestión. Tú tienes que orar para que Dios traiga revelación del contenido del depósito que ya está dentro de ti. Y de repente, Señor, revélame el amor, por favor, por los perdidos. Revélame tu amor por mis parientes. Revélame, Señor, por favor, revélame la fe, revélame el dominio propio. Entonces de repente se abre un paquetito. Y tú dices, esto, pero ¿cómo es esto? Yo siempre me acuerdo que me contaba Mavi o Vivi, cuando hicieron una escuela, ellos me contaban que David Hamilton, cuando estaba estudiando los atributos de Dios, y de repente dice el amor. Y dice, el amor, esto es.
Él intelectualmente había entendido lo que es el amor, pero no había sido revelado. Y cuando Dios le empieza a revelar ese atributo de Dios Padre, dice que salió corriendo por la parcela. Y corría para un lado, corría para otro lado, y corría y decía: Dios me ha revelado. ¿Por qué es así, hermano? No me cabe duda que lloraba, porque Dios le estaba revelando su amor. Hay gente que vive en culpa y en condenación. Había una mujer que para ella sacar la culpa de ella, un día fue, agarró una pala, se fue a su jardín y dijo lo siguiente, dijo: yo sé que ahí se me borra la culpa y la condenación por haber pecado delante de Dios. Entonces ella fue, cavó un poquito y se puso boca abajo, y después de estar un rato allí, se levantó, tapó el hoyo y dijo: mi culpa quedó allí en la tierra. No, la gente de alguna manera quiere sacar la culpa de su interior, la condenación de su interior, pero solamente la culpa y la condenación va a ser borrada en la cruz del Calvario. No hay otra fórmula que mi iglesia, en la cruz del Calvario. Amén. Le damos gracias al Señor por la cruz. Ponte en pie un momentito, por favor. Si hay alguien acá por primera vez y que no se ha entregado a Cristo nunca y que no haya entendido esto de la cruz tan brevemente expuesto, y si quieres decirle: Señor, yo quiero entregarme a ti de una vez por todas, ya no quiero jugar más a mi manera. Si quieres levantar tu mano, si es así, pero si has entregado tu vida a Cristo, amén, ya eres hija e hijo del Rey. Señor, te damos gracias